Buen día. Bien, analizando un poco lo que ha sucedido. Esta semana con el dólar se juntaron dos cuestiones. Bueno, una internacional que nos impacta de lleno por la vulnerabilidad y paralelamente la cuestión de las elecciones, ¿no? Propias ya de nuestro país. Sí, efectivamente, hay que decir que el gobierno tuvo mala suerte en esta semana previa a las PASO, en el sentido de la vulnerabilidad externa que vuelve a pegarle a la Argentina. La vulnerabilidad externa desde ya es producto de decisiones del gobierno, pero la pelea, el recrudecimiento en la pelea Trump versus Xi Jinping, Estados Unidos versus China, era algo no esperado, era algo no previsto para este último tiempo previo a las PASO, y eso claramente recrudeció el escenario internacional. Siempre hay que decir, Agostina, y nosotros lo mencionamos, Argentina queda mucho más expuesta que el resto. Argentina tuvo una suba del dólar superior al resto de los países emergentes, más allá de que se depreciaron el real en Brasil, el peso chileno, el peso boliviano, se depreciaron otras monedas, pero Argentina sufrió un golpe mayor. Y a esto hay que agregarle la incertidumbre del escenario electoral que vos bien mencionás, que al menos plantea dos grandes escenarios. Un primer escenario planteado por una victoria de Alberto Fernández, que a su vez se divide en dos partes, escenario 1A y escenario 1B, porque Alberto Fernández puede ganar por una diferencia pequeña, puede ganar por una diferencia en torno a los 2-3 puntos, o puede ganar por una diferencia más elevada. Algunos hablan de 6-7 puntos. En el caso de una diferencia pequeña, yo creo que los mercados, como se suele plantear en la City porteña, están descontando ese escenario y no pareciera que vaya a haber mucho ruido en el mercado si ocurre lo que varios encuestadores están diciendo. Claro. Ahora, una diferencia mayor, yo diría, y acá creo que hay que ser muy cautelosos, que tendría impacto en los mercados según lo que digan los dirigentes políticos ese domingo a la noche o esa madrugada del lunes. ¿Por qué? Porque, bueno, gran parte de los mercados lo que están viendo es cuál es el discurso del gobierno, cuál es el discurso de la oposición. Si llega a haber algún discurso incendiario, por decirlo en estos términos, de alguna de las dos partes, bueno, eso claramente es una señal negativa. A ver, si seguimos con una idea de... Julio, una diferencia importante que de alguna manera anticipe un triunfo de la fórmula Fernández en primera vuelta, ahí ya sí cambia también el mercado. Ese es el impacto al que vos haces referencia. Entonces se complica también, se le complicaría al gobierno en los próximos meses en cuanto al valor del dólar por la respuesta del mercado a este resultado y paralelamente esto va a arrastrar la inflación, ¿no? Claro, a mí lo que me parece es que ese sería el escenario que podría empezar a preocupar. Pero ¿qué pasa? Yo creo que puede empezar a preocupar de acuerdo a lo que haga el gobierno en virtud de esa derrota, si es que ocurre, y a lo que haga la oposición en virtud de esa derrota. No me parece que sencillamente los números habiliten a que el mercado tome decisiones per se. Y hay algo muy importante. Ni al gobierno ni a la oposición le conviene un eventual desmadre de las variables financieras. El gobierno, en primer lugar, necesita seguir gobernando con un mercado que tiene que controlar. Y hay una realidad, si el dólar se dispara y si hay una necesidad de intervenir con venta de dólares de parte del Banco Central, bueno, ya varios están planteando que no están todos los recursos para contener una corrida de la magnitud de 2018. Eso para el lado del gobierno. Y si lo miramos para el lado de la oposición, bueno, si la oposición finalmente gana en primera vuelta, va a recibir, después de una corrida que eventualmente ocurra posterior a las PASO, va a recibir una economía todavía más complicada a la que ya estaría recibiendo, con lo cual a nadie le conviene que el dólar suba y esa es mi hipótesis. Creo que va a haber algo de cautela, espero que haya cautela en relación a los discursos del domingo a la noche. La pregunta, Juli, es cómo se frena también el dólar, ¿no? Porque es medio ficticio en realidad esta paz que hemos tenido antes de las elecciones, que si bien se descontroló, como vos decís, tuvo mala suerte el gobierno durante esta última semana por cuestiones más bien externas, el dólar está controlado en gran parte por el dinero del Fondo Monetario Internacional, pero esto no puede seguir in eternum.
Bueno, eso que decís es fundamental, porque, a ver, yo quiero repasar cuáles son las herramientas que están haciendo que el dólar tenga valla de contención, como yo le digo, porque el gobierno dice el dólar es libre. Sí, el dólar es libre, pero tiene unas vallas de contención fuertísimas. Claro. Se están vendiendo 60 millones de dólares por día de parte de Hacienda, se está pudiendo vender dólar futuro en un margen muy elevado, negociado con el Fondo Monetario Internacional, se está poniendo una tasa más elevada, atención, la tasa está subiendo por arriba del 63%, ya se abandonó aquel 58%, y además el Banco Central puede vender dólares libremente. Eso no puede seguir, no te digo toda la vida, no puede seguir el resto del año esta situación, porque también llega un momento en donde los desembolsos del Fondo Monetario Internacional tienen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, el último gran desembolso es en septiembre, son 5.800 millones de dólares, y después de eso empiezan desembolsos de tan solo 900 millones de dólares, y son 6 desembolsos adicionales, pero muy menores. ¿Por qué? Porque quedará solamente el 10% para cobrar del desembolso del Fondo Monetario Internacional, porque el 90% se va a cobrar durante el gobierno de Cambiemos, con lo cual, incluso ganando Mauricio Macri, va a tener que revisar su estrategia para frenar al dólar, y va a tener que revisar el tema de la tasa de interés, que también se hace insostenible en el tiempo. Eso te quería preguntar, Juli, me quería detener en esta tasa del 63%, hubo un nuevo aumento esta semana y las consecuencias que trae. Por eso no puede seguir esta misma tasa hasta fin de año. En realidad era un plan a corto plazo que se terminó extendiendo porque la reacción no fue, o el resultado no fue el esperado. Pero ¿qué implica tener hoy una tasa del 63%? ¿Qué implica para el país? ¿Qué implica para las empresas? ¿Y qué implica para el nivel productivo, la actividad productiva, si querés? Bueno, eso es muy importante, porque cuando hablamos de la tasa del 63%, casi 64%, estamos hablando de la tasa LELIQ, de letras de liquidez, que es la tasa de referencia para el conjunto de la economía. Por caso, Estados Unidos tiene una tasa de referencia, que es la que fija la Fed, entre el 2 y el 2,25. Nosotros tenemos 63. Es decir, quiero poner eso para entender la enorme diferencia. Tenemos la tasa más alta del mundo. Claro, más alta que la de Turquía, por ejemplo, que Turquía también es un país con muchísimos problemas. Y ahora lo que hay que mirar es cómo esa tasa impacta en líneas de crédito, cómo impacta en créditos personales, que sé que hay muchas familias que están tomando créditos personales para llegar a fin de mes, cómo impacta en los propios créditos productivos, cómo impacta en todo lo que tiene que ver con descuento de cheques para las pymes, que funcionan a través del descuento de cheques. Tenemos tasas más cercanas al 100% en esos sectores. Por eso, cuando se plantea que el problema es el costo laboral, yo siempre digo, sí, está bien, discutamos si quieren costo laboral, pero discutamos costo financiero, costo de financiación, discutamos costo logístico, porque hoy trasladar productos en Argentina con la dolarización de las naftas también es muchísimo más caro que antes. Discutamos esas dos cuestiones, discutamos costo de tarifas, costo de funcionar. Una panadería hoy no puede pagar el gas para producir pan. Discutamos lo que sale la electricidad, carnicerías que no pueden abrir durante el mismo horario o el mismo lapso temporal que abrían antes porque no pueden pagar la luz. Entonces ahí tenés 3 tipos de costos que aumentaron: la energía, el costo financiero, el costo logístico, mucho más que el costo laboral. Entonces, si este país verdaderamente termina teniendo problemas de viabilidad productiva, social, económica, tiene que ver con un aumento de costos que no se ha regulado y que se ha sostenido al mismo nivel durante más de 3 años. Hablando del aumento justamente en los costos, hablando de la inflación, otra cuestión a tener en cuenta y que es otra paz ficticia es la cuestión de los aumentos en la electricidad, en el gas, en el combustible también, porque recordemos, Juli, que en realidad está todo en stand-by porque el gobierno decidió dar marcha atrás con algunos aumentos que en realidad ya estaban programados, pero para evitar que la inflación fuera mayor a lo esperado, decidió, bueno, poner un stop a los aumentos. Lo mismo con las naftas. Las naftas sufrieron los primeros días de agosto un aumento pequeño, pero en realidad hay un aumento planificado aún mayor, porque de las petroleras ya están anticipando que sigue atrasado el precio. Entonces es otra pregunta, digo, ¿hasta cuándo van a poder sostener este parate en el aumento de los precios que ya estaba estipulado?
Bueno, la verdad que también la pregunta que me haces es muy relevante porque hay varios precios que están con un corset. En primer lugar, el dólar tiene un corset. Eso no significa que uno plantee una devaluación, pero significa que hay un dólar que en relación con la inflación está quedando atrás y que el mercado va a exigir una actualización. Con el dólar lo que se va a mover ahí, y vos lo estás mencionando, es la nafta. Si hay una actualización del dólar, ya sea por devaluación decidida o por una depreciación que te imponga el mercado, bueno, va a haber una actualización de las naftas. Las tarifas están dolarizadas y al mismo tiempo, como bien remarcas, el caso de la luz fue postergado, fue pateado hacia adelante, sobre todo estoy hablando de las empresas como Edenor y Edesur, pero también algunas provinciales patearon hacia adelante post elecciones, y en el caso del gas lo que hubo fue un prorrateo de las cuotas, con lo cual si hoy estás con la estufa prendida, nos estás viendo, estás usando mucho la cocina, estás usando el termotanque a gas, no vas a sentir el fuerte de la factura en este momento, pero lo vas a pagar en el verano. Claro. Porque esa fue una decisión que se tomó en abril. Entonces ahí tenés gas, electricidad, naftas, más potencialmente un dólar que se mueva, tenés una enorme cantidad de precios que se te van a mover a fin de año. No te digo 2020, te digo a fin de año. Entonces, no hay una estrategia muy clara para el después de las elecciones. Vivimos, y yo ahí coincido con muchos analistas políticos que lo plantean, vivimos atados a lo que pase el domingo, no solo en términos culturales, sociológicos, sino también en términos económicos. Nadie piensa, sobre todo de parte del oficialismo, qué se hace después de las elecciones, porque también es cierto que han dejado librada una gran cantidad de variables a lo que al mercado le parezca que tenga que decidir de acuerdo a quién gane en las PASO. Y me parece que eso lo que hace es perjudicar sobre todo a la gente, no a la dirigencia política, a la gente. Sí, digo, la pregunta también es yendo a lo que vos analizabas recién, es cómo arrancar, ¿no? Cómo arrancar con muchos empresarios, ni hablar de las pymes, que ya no pueden pedir préstamos por las altas tasas, que la producción ha caído, digo, llevan meses en caída, con una recesión terrible. ¿Cómo se vuelve a arrancar? Es la pregunta que nos hacemos independientemente de quién gane las elecciones, ¿no? ¿Cómo ponemos de pie nuevamente a la Argentina? Sí, bueno, yo ayer hacía en el diario con Víctor Hugo un cuadro de 5 variables para entender cuál es el proyecto que hay de un lado y del otro, considerando la polarización, es decir, sin considerar el consenso federal, sin considerar los planteos de la izquierda, de Espert, de Gómez Centurión. Lo que hacía era mirar el proyecto de Macri y el proyecto de Fernández en 5 variables. Y si mirabas, por ejemplo, inflación, en la inflación el gobierno de Cambiemos sigue planteando que hay que seguir con una tasa alta porque la tasa es la herramienta por excelencia para el control inflacionario. No hay una autocrítica respecto de eso. Respecto de Alberto Fernández, hay un planteo de un pacto social de precios y salarios. Claro que después hay que ver cómo se logra efectividad y consenso en relación a eso. Respecto de la cuestión productiva, en el caso de Mauricio Macri, lo que se plantea es reforma laboral, reforma previsional. Creen que la reforma laboral es la manera de bajar costos para generar inversiones, algo que ya han probado estos últimos años. Y en el caso de Alberto Fernández, lo que se propone es no a la reforma laboral y previsional, suba de jubilaciones y algún tipo de suba de salarios. Si vos me preguntás a mí, no hay forma de poner en marcha el aparato productivo si primero no aumenta el consumo. Porque una empresa que hoy está cerrada, que hoy bajó la persiana, pyme o incluso una sucursal de una multinacional, lo primero que va a mirar, el primer indicador que va a mirar es si aumentan las ventas. No le va a importar tanto el costo laboral, a ver si es más barato contratar o no contratar trabajadores. Lo primero que va a mirar es si se empieza a vender más. Si sos una textil y vendés en 11 y cerraste, lo primero que vas a ver es si 11 se empieza a mover. Claro. Por ejemplo. Y para que se empiece a mover eso, lo primero que tiene que haber es plata en el bolsillo. Entonces hay una rueda que empieza a girar primero con algo de plata en el bolsillo. Y ahí es donde se toma la decisión, por eso lo planteamos desde los keynesianos, desde los calequianos si querés, se toma la decisión de abrir. Una empresa no va a abrir porque le hagan la reforma laboral. En todo caso, revisar convenios, actualizar convenios, es parte de una agenda del trabajo que yo coincido que hay que hacer, pero hay que hacerla en relación a la tecnología, a lo que viene, a cómo la digitalización se está metiendo en las relaciones laborales, a regular el trabajo en domicilio. Ahora, Julia, la reforma laboral, está pasando con... al menos el paper que se filtró esta semana, habla de revisar los convenios colectivos de trabajo o directamente dejarlos de lado.
Bueno, esa pregunta también es fundamental, Agostino, porque en realidad esta reforma laboral que se plantea en el paper, que citaba nuestro colega Mariano Martín en una nota de ámbito, es mucho más dura, es mucho más fuerte que la que se planteó en 2017. ¿Por qué? Porque plantea, entre otras cosas, revisar lo que se llama el derecho colectivo, revisar el rol de los sindicatos, revisar el rol de los delegados sindicales, el rol del encuadramiento sindical, algo muy parecido a Brasil. Y, por otro lado, plantean convenios de plataformas, plantean que aquellos trabajadores que tienen que ver con la tecnología, podríamos pensar, bueno, Rappi, Pedido Ya, Mercado Libre, estas empresas, bueno, que no se encuadren en lo que ya existe, sino que aparezcan nuevos convenios, a lo que critican muchísimo desde el mundo sindical, porque dicen estas actividades tienen que estar en convenios que no sean a la baja, que tengan los mismos derechos de los trabajadores ya existentes, con lo cual, a mi criterio, hay una idea de reformular la relación capital-trabajo mucho más profunda que la que se había planteado en 2017. Claro. En cuanto a las inversiones, Julia, me acuerdo cuando en los primeros años, digamos, del gobierno se hablaba de la lluvia de inversiones que iban a llegar del exterior y demás. ¿Cuáles fueron los motivos para aquellos que tocamos de oído cuestiones económicas por los cuales en la Argentina no se invierte? Es decir, no llegan capitales extranjeros. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que ha habido una ola de inversiones financieras, no de inversión extranjera directa. Siempre diferenciamos porque llaman inversión también a la inversión financiera, más allá de que uno la considere especulativa. Y hubo un primer acercamiento del mundo hacia Macri, que de hecho le salió muy bien al gobierno de Cambiemos porque vinieron a comprar deuda a Argentina de una manera muy fuerte. Lo que pasa es que ¿cómo se operó luego de eso? ¿Qué se hizo con ese dinero? Es la gran pregunta. Y lo que no vino, en virtud de que el gobierno de Mauricio Macri no logró cumplir con algunos objetivos que se había propuesto, entre ellos bajar la inflación, fue la inversión productiva. Al punto tal que hay empresas multinacionales que vos bien estás mencionando que directamente se fueron. Abandonaron la Argentina, que producían jeans, una marca muy importante que producía jeans, que producen comida, directamente se fueron de la Argentina. A mí lo que me parece es que el endeudamiento externo, que pudo haber tenido algún efecto interesante si se hubiera usado bien ese dinero en 2016 y en 2017, se terminó transformando en la peor pesadilla. Y hoy lo que miran los mercados es cómo Argentina sale de ese proceso de endeudamiento externo. Lo que ven es que Argentina tiene riesgo de entrar en default y no es un lugar óptimo para invertir. Claro. Y lo mismo que yo te decía, ¿qué ve el comerciante de Once? Lo mismo ve la empresa multinacional. Si vienen a Argentina es porque quieren vender. No vienen por otra razón. Las automotrices le pidieron al gobierno un plan para poder vender autos 0 kilómetro que ya estaban fabricados y los tenían en stock. Claro. Las empresas automotrices son empresas multinacionales. Varias líneas de autos se dejaron de fabricar este último tiempo en Argentina. Bueno, el tema de las motos. Y lo que encontramos es que tienen autos fabricados y no los pueden vender. Entonces Argentina termina siendo poco viable por su caída del mercado interno, tanto para el mundo pyme como para las inversiones extranjeras. ¿Y cuál es la salida que propone Cambiemos? Menos costo laboral y que seamos una plataforma exportadora. ¿Viste esas maquilas mexicanas que vos ves que fabrican ropa muy barato, con un costo laboral bajísimo, condiciones precarias? Bueno, eso para exportar ropa. Bueno, pero eso significa, por ejemplo, no tener clase media. Claro. Eso también hay que decirlo en estos términos. ¿Vos querés ese tipo de país que exporte manufactura bien barata? Bueno, no hay más clase media. Bajamos el salario en dólares mucho más de lo que está ahora. Hablábamos, Juli, de esta reforma laboral y de algunos detalles que se filtraron esta semana. También lo analizábamos con Ismael Bermúdez. Digo, cuando vos vas a aplicar una reforma laboral, también tenés que tener en cuenta en qué marco, en qué contexto lo aplicás. Con un desempleo del 10,1%, tengo entendido, fue la última cifra que se difundió, que es del primer trimestre de este año. Aplicar hoy una reforma laboral realmente es potenciar aún más el desempleo, ¿no? Y puede llegar a ser catastrófico con las consecuencias que eso trae, digo, con el consumo en caída, digo, más gente sin trabajo implica menos consumo y así es una cadena. Sí, hay dos bibliotecas, como en todo. Para Cambiemos, la manera de bajar la tasa de desocupación es con reforma laboral, por lo que te explicaba antes. Ellos consideran que bajando el costo va a haber más contratación de empleo. Pero lo que encontrás es que bajó el costo laboral al 50%,
En 3 años y medio, el salario en dólares de los argentinos vale la mitad. Claro. Y sin embargo aumentó la desocupación. Es así, piénsenlo en sus casas, los que nos estén viendo, de una manera muy básica. A la mitad del costo laboral, la desocupación subió 3 puntos, porque estaba en torno al 7 si comparamos el primer trimestre del cual tenemos datos, del 2015. Bueno, 3 puntos más de desocupación, 50% menos de costo laboral. Evidentemente no hay una relación positiva ahí. Hay una relación que no termina generando virtuosamente un aumento del empleo. Y en el caso de lo que significa la tasa de desocupación, hay otro tema, que es que no solo hay gente que no consigue laburo y que busca, sino que hay gente, y esto nadie lo dice, que tiene trabajo, que tiene un trabajo quizás a tiempo parcial, que busca otro y no consigue. Claro. O hay gente que trabaja 45 horas por semana, que se considera empleo pleno, ocupado pleno, y tampoco consigue y está buscando otro. Y vos decís, ¿por qué si tenés un empleo de 45 horas semanales está buscando otro? Bueno, porque hay un problema de ingresos. Entonces, al problema de la desocupación se le suma el aumento de la ocupación demandante. O sea, es un mercado de trabajo en donde todos competimos. Todos compiten en contra de todos. Finalmente, esa competencia para generar baja de salarios termina operando. Y tenés el aumento del monotributo, que no es menor. Tenés una enorme cantidad de monotributistas en 2017, que fue el año de mayor aumento del empleo por parte de Cambiemos, el único año de aumento del empleo. El 66% fueron monotributistas. Entonces, el aumento de la facturación también es una caída en materia de precariedad laboral, porque no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, manejás tus horarios, entre comillas, pero finalmente estás atado a tu facturación. No te podés ir de vacaciones y desentenderte porque nadie te paga las vacaciones. La obra social depende de vos. Tenés una enorme cantidad de condicionamientos que en este contexto lo único que hacen es empeorar la calidad del trabajo. Sí, en relación con lo que decías antes, se difundió también esta semana esta cifra: el 24,5% de los trabajadores ocupados son pobres, es decir, tienen un empleo, pero la remuneración que reciben, su sueldo, no alcanza para cubrir la canasta básica. Otro dato también alarmante. Sí. Ese fenómeno a nivel global empieza a pasar. Ojo que en Argentina estábamos bastante más protegidos y ahora estamos peor. Se llama working poor, trabajadores pobres. Y es algo que rompe con el esquema del fordismo, porque uno se imagina, bueno, tenés trabajo, no sos pobre. Sos desocupado, sos pobre. No, podés ser un trabajador o una trabajadora y estar debajo de la línea de pobreza. Tiene que ver con este proceso de caída de los ingresos que hace que no basta con que tengas laburo. Hoy, con una canasta de pobreza por encima de los 30.000 pesos, la línea de pobreza para 4 personas, 2 adultos, 2 niños, 2 niñas, menores de 18 años, te implica que con 2 salarios mínimos, el salario mínimo está en 12.500 pesos, no te alcance para superar la línea de pobreza. O sea, tenés 2 trabajadores, una mujer, un varón, 2 varones, 2 mujeres, que tienen un ingreso mínimo de 12.500 pesos, sus 2 hijos o sus 2 niños que forman parte del hogar no aportan ingresos, y esa familia es considerada pobre. Entonces, evidentemente hay una desactualización de esas variables en relación al salario versus la inflación, que hacen que los que tienen trabajo están por debajo de la línea de pobreza, y esta situación, bueno, se revierte con aumento de los ingresos, pero sobre todo se revierte generando trabajo. Bueno, Juli, vamos a seguir muy atentos también la evolución del dólar en el día de hoy, 46,40 ahora, un pequeño aumento en relación con el cierre de ayer que cerró a 46,20, y bueno, por supuesto, lo que vos remarcabas, ¿no? Puede haber un antes y un después del día domingo, y adhiero a lo que vos decías, depende también mucho del discurso que tengan los candidatos después de conocidos los resultados, en función al mensaje también que se le da al mercado, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que la dirigencia política, creo que en algún punto la oposición ha planteado mucha responsabilidad política en este sentido. Hay algo que la dirigencia política sabe, que es que no solo importan los números, sino lo que la dirigencia política se comprometa a hacer hacia adelante. Y eso es muy importante. Cuando de hecho Cristina eligió a Alberto como candidato, hubo una reacción que no fue negativa de los mercados.
Hubo una reacción de un dólar que terminó bajando, un riesgo país que terminó bajando. Me parece que hay una lectura y hasta una especie de responsabilidad que se empieza a compartir sobre cómo te ven desde afuera. Llega un punto en donde nadie puede decir lo que le parece, sino que hay que plantear un plan estratégico en donde la Argentina crezca. Y me parece que el mejor mensaje que se le puede dar a los mercados, ya sea del gobierno o ya sea de la oposición, es que Argentina va a crecer y hay que convencer a los mercados de que Argentina tiene las condiciones para crecer y devolver la plata que pidió prestada. Muy bien, gracias Juli, nos vemos el domingo. Gracias, nos vemos. Hasta luego.